Buenos días, hermanos, paz y bien. La gracia, el amor, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con cada uno de ustedes. Que su Santo Espíritu siempre sea la guía para que vayan por el camino angosto que lleva a la salvación. Que su corazón inmaculado se entrelace a sus corazones para que a imagen de Jesús, a semejanza de Él, a imitación de Él, podamos amar, servir, donarnos, perdonar, como Él nos ha enseñado siempre. Que su sangre preciosa nos cubra, nos guarde y nos proteja de todas las acechanzas, de todos los peligros que el Padre de la mentira quiere que nosotros caigamos, que caigamos en caminos errados, vayamos por sendas oscuras, pero el Señor, que es nuestro buen pastor, siempre nos cuida y nos protege. Que María, en la advocación de la Virgen del Carmen, ruegue por cada uno de nosotros. Bendecido día del Señor, maravilloso día. Hoy es martes 6 de octubre del 2020. Un nuevo día, una nueva oportunidad de arrepentirnos, convertirnos, dejar el hombre viejo y caminar hacia Él, hacia el amado, hacia Jesús. Las lecturas del día de hoy, en la primera lectura, vemos en Gálatas 1, del 13 al 24. Pablo empieza a hablarles, a comentarles a ellos. Vamos a leerlas para que tengamos una idea de lo que estamos discerniendo. Dice: ustedes han oído hablar de mi actuación anterior, cuando pertenecía a la comunidad judía, y saben que con furor perseguía a la iglesia de Dios y trataba de arrasarla. Estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Un día, sin embargo, aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, por pura bondad, le agradó llamarme y revelarme a mí, a su hijo, para que lo proclamara entre los pueblos paganos. En ese momento no pedí consejo humano, ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y de ahí regresé a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. Todo esto lo digo ante Dios, Él sabe que no miento. Luego me fui a las regiones de Siria y Cilicia, de manera que las iglesias de Cristo en Judea no me conocían personalmente, tan solo habían oído decir de mí. El que en otro tiempo nos perseguía ahora anuncia la fe que trataba de destruir y glorificaban a Dios por mí. Esta es la palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Vemos cómo Pablo habla de lo que él fue, de quién era él, perseguidor de la iglesia, que él era un fariseo, cumplidor de la ley hasta donde no más. Pero el Señor tuvo esa bondad con él y él se arrepintió de lo que estaba haciendo. Se dio cuenta que lo que perseguía era la iglesia del Señor, que era el mismo Jesús al que estaba persiguiendo y que estaba equivocado, y se reconoció pecador, se reconoció pequeño, y el Señor lo restauró y lo convirtió en el apóstol más ferviente, más amoroso y más apasionado de llevar esta buena noticia a los pueblos que ni siquiera habían escuchado nunca hablar de ese Mesías prometido. Hoy el Señor también nos exhorta a nosotros a defender su fe, a defender su palabra a costa de lo que sea. Porque antes estábamos equivocados, vivíamos en las tinieblas, estuvimos muchas veces tocando la oscuridad, tocando el mismo infierno, pero Él nos sacó de ahí, nos rescató, nos dio vida y vida en abundancia. El Salmo de hoy dice: Dios lo sabe todo. El Salmo es el 338. Dios lo sabe todo, y es cierto, hermano. Dios conoce lo más profundo de tu corazón, de mi corazón. Él sabe todo de nosotros. Él conoce toda nuestra historia. Y Él quiere rescatarnos de nuestras limitaciones, de nuestras mezquindades, de nuestros egoísmos. Quiere arrebatarnos de ahí. Quiere darnos lo mejor, la vida eterna.
La lectura del día de hoy del Evangelio está tomado de Lucas 10, del 38 al 42. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorta por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Hermano, esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso evangelio, en donde el Señor nuevamente vuelve a decirnos lo importante. ¿Qué es lo importante? Hoy vemos que en esta palabra se cumple mucho de lo que nos decía ayer en la parábola del buen samaritano. Porque tanto el levita como el sacerdote que pasaron de largo cuando vieron al hombre moribundo por sus múltiples ocupaciones. Uno era servidor del templo, el levita, el otro también tenía ocupaciones religiosas que llevar a cabo en nombre de Dios. En nombre de Dios. Pero en realidad estaban haciendo algo verdaderamente en nombre de Dios, o eran solamente ritos externos. Porque ahí estaba Dios mismo, en ese hombre que estaba en ese camino todo herido y golpeado. Pero ellos iban a servirle al Señor y no veían que ahí estaba el Señor que necesitaba ser servido. Hoy vemos dos hermanas y Él va a visitarlas, Él va a la casa de ellas, y Marta, María, las dos, una se sienta a escuchar a Jesús, todo lo que Jesús tenía que decir, y Marta afanada en tanta cosa, en los quehaceres del hogar, en vez de estar ahí a los pies de Jesús, escuchando el alimento de su palabra, escuchando y tomando de esa agua viva que iba a hacer que ella no tuviera más nunca sed. Pero no, ella está absorta en mil cosas, creyendo, quizás preparándole la comida a Jesús, quizás limpiando la casa para que Jesús estuviera cómodo y confortable. Pero Jesús estaba en lo que había venido, a lo que Él había venido, a darle la luz a todos aquellos que estaban en la oscuridad. Pero Marta estaba en los afanes, en los quehaceres, en lo importante según ella. Y viene y le reclama a Jesús, todavía le dice a Jesús: Señor, ¿a ti no te da cosa verme a mí toda azareada, como decimos nosotros, toda preocupada por tantas cosas? Y aquí está María, mi hermana, oyéndote a ti, pues. Y yo solita haciendo todo el quehacer. Y Jesús le dice, yo me imagino como nos dice a nosotros muchas veces, afanados, ¿verdad? Vivimos afanados, preocupados, que si la comida, que si esto, que si lo otro, bueno, mil cosas. ¿Y cuándo tenemos un momento para el Señor? ¿Cuándo nos sentamos a escuchar la palabra, o a leer la palabra, o a rezarle al Señor y darle gracias por todo, por las enfermedades, por las pobrezas, por la escasez, por todo? Darle gracias primeramente y después decirle, Señor, tú puedes cambiar todo esto, porque tú eres el Dios de la vida, el Dios de todo, tú eres el dueño de todo. Y si yo tengo esta enfermedad terminal, si yo tengo este cáncer, si yo tengo esta situación, tú eres el dueño de todo, Señor. Yo te doy gracias por esta enfermedad, porque esta enfermedad me ha permitido a mí hacer un alto en todos mis quehaceres de la vida. Porque nosotros nos sentimos tan autosuficientes, hermano, y yo me incluyo en todo. No lo digo solamente por ustedes. Yo cuando digo nosotros, me refiero a nosotros. Yo también me incluyo, porque soy igual pecadora, pequeña, imperfecta.
Vivimos afanados porque lo que vamos a comer, por lo que vamos a ponernos, vivimos afanados pensando más adelante qué vamos a hacer, que la otra semana, que el año entrante. Y lo importante que está enfrente de nuestros ojos, lo dejamos pasar, lo desechamos, no nos interesa, lo dejamos a un lado. ¿Qué hacemos? Estamos pendientes de todas esas cosas que supuestamente son las importantes. Dice Pablo, todo me es basura, todo me es basura. Nada de este mundo es importante, solamente estar con el Señor, servirle, desgastarme por el Señor. ¿Cuántas veces estamos tan preocupados por las cosas de la casa, las que somos amas de casa? Hay que limpiar, hay que hacer, pero no me siento un rato y doblo rodillas y le doy gracias a Dios. Es que más tarde lo hago, es que voy a ver. Hermanos, lo único importante es nuestro espíritu. Todo lo demás se acaba. Porque muchos de nosotros que tenemos ya más de 50 años, nos miramos en un espejo y vemos todas las arrugas que tenemos y las canas y todo lo demás. Pero todo eso ha sido un caminar, una experiencia de nuestra vida. ¿A dónde se fueron nuestros años mozos? Ah, quién sabe. Hicimos cosas buenas, hicimos cosas malas, pero fueron todas experiencias permitidas por el Señor. Y hoy el Señor me tiene aquí, con un propósito estoy aquí, para que yo me ponga al corriente, para que yo, dice aquí, elija la mejor parte, y la mejor parte es el Señor, la mejor parte que debe desgastar nuestros años, nuestra vida entera, hablando de Él, comunicándole, diciéndole a los demás. Es el tiempo de la gracia, tiempo de arrepentimiento, tiempo de conversión, de dejar de ser el hombre viejo y cambiar para el Señor. Y hoy el Señor nos diría, Giselle, Giselle, o Juan, Juan, o Tomás, Tomás, o Elena, Elena, el nombre que sea. Una sola cosa es necesaria. ¿Y tú sabes cuál es esa cosa necesaria? Jesús de Nazaret. Es lo único necesario para nuestra vida. Ni la ropa, ni las joyas, ni los perfumes, ni los maquillajes, nada es importante. Solamente Él es importante. Hoy es el día, hermanos, de tomar la decisión de amarlo, de entregarme, de vivir realmente el Evangelio, no de manera externa, no de ritos, no de cosas superfluas, no de preocuparme tanto por cosas externas. El aquí y el ahora, el Señor me pide a mí que yo me entregue totalmente, porque esta parte, que es la mejor parte, dice, no nos será quitada. La palabra dice, nada me puede apartar del amor de Dios, ni la enfermedad, ni la escasez, ni las dificultades, ni siquiera la muerte, porque dice el apóstol Pablo, somos del Señor, le pertenecemos, ya sea que estemos vivos, ya sea que estemos muertos, somos del Señor y Él es la mejor parte. ¿Eliges tú la mejor parte? ¿Desgastas tu vida en la mejor parte o sigues pensando que todas estas cosas que están aquí son lo mejor? Y desechas al Señor y no le das el tiempo y no te tomas tú el tiempo de escucharlo, de estar con Él en intimidad, en comunión. Hermanos, hoy es el día preciso. Ya no hay más tiempo. El Señor te puede llamar hoy mismo. ¿Y qué le vas a decir? Le vas a decir, que estaba ocupada y no tuve tiempo de abrir la Biblia y leerla, de discernirla, de pedirle al Espíritu Santo que me ayudara a entender lo que tú quieres para mí. Es que no tuve tiempo para hacer una oración, doblar rodillas, reconocer mis pecados y decirte, me arrepiento, Señor, quiero que tú me conviertas, quiero que me hagas nuevo, rompe esta vasija de barro, hazla nueva, Señor, dame un corazón de carne. Hoy es el día, hermano. No perdamos más tiempo, porque el tiempo del Señor es perfecto.
pero el tiempo de nosotros en esta tierra es finito. No sabemos cuándo es que el Señor nos diga: Giselle, Juan, Pedro, Elena, aquí tienen la mejor parte que nunca les será quitada, la vida eterna. Jesús ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Shalom, Alejem, paz y bien. Que sigan ustedes buscando la mejor parte que nunca les van a quitar, a Cristo Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, aquel que nos dijo que quiere que lleguemos al pleno conocimiento de la verdad, que es Él, Cristo Jesús, para ser verdaderamente libres. Chao, hermanos, bendiciones.